Pedirte, Señor Dios, que nos ayudes en esta hora, en tu palabra, Señor Dios, que seas tú llevándola al corazón de tus hijos, Padre Celestial, que nos pueda hacer bien, Señor Dios. Que en esta hora, Padre Celestial, podamos mirar cómo estamos contigo, Señor, y si estamos faltos en algo, Señor Dios, que seas tú ayudándonos, Señor, para corregirlo. Bendícenos, Padre Celestial, en esta noche. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu siervo, nuestro hermano José Darío. Ayúdalo en todas las cosas, Señor Dios. A cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejores cada vez más. Oh Padre Celestial, que vamos en esta noche a traer tu palabra, Señor Dios. Pedirte, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Circuncidando mi corazón y mis labios, y el corazón y los oídos de mis hermanos quienes van a escuchar tu palabra, Señor Dios. Bendice, Señor Dios, a todos los que van a escuchar de ti, Señor Dios. Que esta palabra, Señor Dios, pueda hacer eco en cada una de nuestras vidas, Señor Dios, y podamos meditar realmente, Señor, cómo estamos contigo, Dios. Bendícenos, Padre Celestial, en esta hora, y queremos pedir todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que vayamos a dos escrituras en esta noche. La primera la encontramos en el libro de Mateo capítulo 22. Libro de Mateo capítulo 22. Amén. Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 10, vamos a leerlo así, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Y la otra escritura está en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 14, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Mira, quiero que miremos que son dos escrituras referentes a lo mismo, pero una está hablando de bodas y otra está hablando de cena. Amén. Quiero que noten eso primeramente para seguir leyendo. Vamos a empezar de nuevo. Dice: Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto, el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar,
para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Señor, añada bendiciones a su palabra. En esta noche vamos a traer un mensaje. Quiero titularlo Dignos del Reino, como una pregunta, hermanos. Amén. Quiero titularlo en esta noche como una pregunta. Dignos del Reino. Amén. Y lo primero que quisiera hacer es preguntar, hermano, ¿tu vida está siendo digna? ¿Tu vida está siendo digna para el reino? Quiero que en esta noche cada uno de los que estamos escuchando y cada uno de los que van a escuchar, hermanos, se haga esa pregunta, hermanos. Que nos la hagamos y meditemos profundamente en esto que tenemos frente a nosotros. ¿Nuestra vida es digna del reino? Mira, miramos aquí en la escritura y vemos que el Señor, hermanos, el Señor de señores, hizo una gran fiesta. Y miramos en la escritura que en una es una boda y en otra es una cena, ¿verdad? ¿Están aquí, mis amados? Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar, que nuestro Señor sea hablándonos y hablándole al que le tiene que hablar. Amén. Mire, hermanos, ha llegado el tiempo de la boda y ha llegado el tiempo de la cena, hermanos. Y ese texto, hermanos, ha corrido, hermanos, por todas las edades. Y ha corrido por todos lados esa invitación, hermanos. Y hoy podemos decir, hermanos, que este es el tiempo de la boda, hermanos, y es el tiempo de la cena, hermanos. Estamos siendo invitados y estamos siendo llamados para aquella boda, para aquella cena, hermanos. Y vemos, hermanos, que en este tiempo, pues Él ha enviado a su siervo, hermanos. Él ha enviado a su Eliezer. Él ha enviado a su mayordomo. Amén. Él ha enviado a su siervo, ha enviado a su Eliezer, ha enviado a su mayordomo para traer un mensaje, hermanos, y convidarnos y decirnos que ha llegado la hora de la boda y la hora de la cena, hermanos. Amén. Porque, ¿saben? En ninguna edad se habló tanto, hermanos, de la cena como en esta edad, hermanos. Amén. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 20 en adelante, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermanos. Amén. ¿Ven? Por eso este es el día, hermanos, de las cenas, de la boda del Cordero, hermanos. Amén. Está siendo dada la invitación para ello, hermanos. Amén. ¿Saben? Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, en este día, hermanos, Él está trayendo una invitación de vida eterna. No está enviando una invitación de unirse a un grupo o a cambiar de religión, hermanos, sino que está llamando y está ofreciendo vida eterna, hermanos. Amén. ¿Y qué es una vida eterna, hermanos? Es algo que no tiene principio, es algo que no tiene fin. Es algo que no tiene una iglesia, hermanos, que no lo tiene la iglesia, que no lo tiene o lo ofrece la religión, porque el único que es eterno es Dios, hermanos. Y el único que puede ofrecerte vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. El libro de Juan capítulo 3:16, hermanos, el Evangelio de Oro nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. Amén. Mire, hermanos, nadie ha mostrado tanto amor en el mundo, hermanos. Una expresión tan grande de amor como Dios la mostró. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos, mas tenga vida eterna. ¿Saben? No es algo que usted puede cambiar, no es algo que usted pueda comprar, hermanos. Es algo que Dios le da si usted tan solo puede creer con su corazón. Eso es un regalo que el Señor quiere darte. No es vida artificial, hermanos. Es vida eterna, hermanos. Amén. ¿Saben? Hoy en día el mundo puede ofrecerte demasiadas cosas. Puede sacar un montón de beneficios para ti, hermanos.
Pero ¿saben? Hay algo eterno, amén, que Dios te quiere ofrecer. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es algo eterno, hermanos, amén. Es algo eterno, mis hermanos. Es algo que Dios quiere darte, que tú tengas, hermanos, amén. Que no sea algo artificial, hermanos, que no sea algo manufacturado, sino que tu vida, tus actos, tus obras, tus palabras, tus pensamientos, hermanos, den realidad de aquello que Dios te está dando, hermanos, amén. Porque, ¿saben? Vemos que todo el mundo cambia, hermanos. Las personas cambian, los políticos cambian, las mujeres cambian, los maridos cambian, los hijos cambian, los padres cambian. Todo cambia, hermanos, amén. Pero hay alguien que yo conozco que no cambia, hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hebreos 13, capítulo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, mis hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Oh, hermanos, ese es nuestro Dios. Pero ¿saben? Tenemos que tener esa pregunta en cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo dignos del reino? ¿Ven? ¿Estamos siendo dignos? Mira, hermanos, veamos nuevamente la escritura, hermanos. Amén. Y vemos que el Señor hizo una fiesta. Y Él ha tenido una fiesta, hermanos, desde Pentecostés para acá. Él ha ido recorriendo de allá para acá, hermanos. Recorrió Jerusalén, Samaria, Galilea, hermanos. Pablo, hermanos, llevó el evangelio y a donde él llegaba siempre había una fiesta, hermanos. ¿Saben? Hubo un avivamiento en Francia, hubo un avivamiento en Inglaterra, hubo un avivamiento en Estados Unidos, hermanos. Dice el profeta de Dios en el mensaje Su vida digna del Evangelio en el verso 62, dice: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Rusia, ellos fueron llamados a una fiesta de Pentecostés, una fiesta espiritual, pero ellos la rechazaron. En Inglaterra, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y lo rechazaron. En América, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y lo han rechazado, hermanos. Él invitó 3 veces él envió, pero ellos no prestaron atención a la fiesta, hermanos. Luego nuevamente él envió y dijo: ve y fuerza a esa gente a venir. La mesa tiene que estar preparada. La mesa ya está lista. Aún hay lugares. Y yo creo que quizás en los próximos meses o algo así, o al año, o a lo que fuera, Dios va a enviar otro sacudimiento a través del país. Porque hay alguien por ahí en algún lugar que es simiente predestinada sobre la cual tiene que caer la luz, hermanos. En algún lugar, en alguna parte del mundo, la nación misma está acabada, hermanos. Amén. Entonces, mira, tiene que venir nuevamente un sacudimiento, hermanos. Amén. Tiene que venir nuevamente un sacudimiento, hermanos, porque las invitaciones han sido dadas, hermanos, por todas las edades, hermanos. Amén. Pero, ¿saben? Los grandes no quisieron ir a la fiesta. Prefirieron abrirle las puertas al anticristo que asistir a la fiesta del Señor, hermanos. Amén. Pero, ¿saben? En esta noche, hermanos, ustedes y yo estamos cumpliendo parte de esta escritura. Pero la pregunta es: ¿cuál parte estás cumpliendo tú? Amén. ¿Estás cumpliendo la parte de aquellos que quieren ir a la fiesta y a la cena de las bodas? ¿O estás siendo parte de los que están poniendo excusas, hermanos? Amén. Hermanos, porque el Señor aún está invitando a su fiesta y muchos están sacando excusas. Todos tenemos una excusa, hermanos. En la escritura vemos que ellos sacaron excusas, hermanos. Amén. Mira, el profeta de Dios dice en el mensaje Su vida digna del Evangelio en el verso 46. Dice: el hombre siempre ha tratado de dar excusas para no recibir la invitación de la palabra de Dios. Aunque les fuere probado claramente que es su cena y su invitación, no obstante el hombre siempre está dando excusas, hermanos. Amén. Eso lo vemos, hermanos, es una realidad. Aún hermanos que ya se consideran cristianos están en estas, hermanos. Amén.
están sacando excusas. Sigue diciendo el profeta de Dios en el verso 48, dice, ahora vemos que cuando Dios le hace una invitación a un hombre para que haga algo o para que reciba la invitación que él le ha dado, y éste la rechaza, entonces después que la misericordia ha sido rechazada, no queda nada sino juicio, hermanos. Si usted cruza los límites de la misericordia, entonces queda una sola cosa, el juicio, hermanos. Amén. Eso es lo que está pasando, hermanos. Amén. Muchos están rechazando la invitación de Dios, hermanos. Amén. Y están cruzando esa raya, hermanos. Amén. Esa línea delgada, hermanos, de la misericordia. Por eso yo quiero decirte, hermanos, que no trate usted de pasar esos límites, porque la misericordia tiene sus límites. No trate de llegar a ellos, hermanos. Más bien, acepte su invitación, hermanos. Amén. ¿Saben? Nos dice la escritura que los siervos llegaron al Señor y le dijeron, Señor, hemos predicado en las esquinas, en los parques, le hemos rogado a la gente y no quieren. Hemos ido a donde el gobernador, tal vez dijeron, hemos ido a los importantes y no quieren aceptar el evangelio. Pero saben, el Señor dijo, entonces vayan allá a las plazas, vayan a los pueblos, vayan y traigan a buenos y malos. Tráiganme mancos, cojos, siervos y los voy a convidar, hermanos. Y vemos que fueron y los trajeron. Y les dijeron al Señor, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Pero dijo el Señor, hermanos, fuérzalos a entrar. Ve y háblales, convídalos, fuérzalos a entrar. Si está bueno, tráigalo, hermano. Y si está malo, pues tráigalo también. Porque saben, hay lugar en la mesa, hermanos. Hay lugar en este día, hermanos. Usted ha sido invitado a esta fiesta y usted ha sido invitado a tener vida eterna. Usted ha sido invitado a comer del maná que Dios ha enviado hoy, hermanos. No un maná podrido, hermanos, sino un maná fresco, hermanos. Amén. Porque donde esté el cuerpo muerto, hermanos, allí se juntarán las águilas. Hoy Dios está invitando a su cena, hermanos. Y qué privilegio el que estamos teniendo tú y yo en esta noche, hermanos. Amén. Ahora piense, hermanos. Si tal vez a usted lo invitaran a una cena, o tal vez lo invitaran a un cumpleaños, o aún más, si a usted lo invitaran a un matrimonio, hermanos, pues hermanos, usted seguramente se iría bien elegante, se iría bien vestido, hermanos, amén. Usted se prepararía para ir allá, hermanos, porque usted es un invitado. ¿Saben? Así es con el Señor, amén. Usted tiene que tener el vestido para la ocasión. Con el vestido de boda, hermanos, usted no puede llegar allá desnudo, hermanos. Tiene que llevar su vestido de boda, hermanos. Amén. Así es nosotros con Dios. No sea, hermanos, que te pase como aquel hombre de Mateo 22:11, hermanos, que estaba sin el vestido, porque se había colado, hermanos. Se había metido por la ventana, no por la puerta, hermanos. Amén. Por eso tenemos que tener eso claro, hermanos. Es por la puerta. Es por la manera provista por Dios. Por eso tú no puedes vestirte de religión, hermanos, porque eso no te va a servir. Es con el vestido de Dios, con el vestido de bodas, hermanos, con el vestido del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque saben, a su boda solo van los que tienen el vestido. Son los que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Son aquellos que están sellados con la invitación, hermanos. Amén. Así tenemos que estar, hermanos. Por eso la pregunta es, ¿estamos siendo dignos del reino? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Oh, hermano, qué triste ver eso. Que saben, los grandes no quieren aceptar la invitación porque están muy ocupados con sus cosas, hermanos. Amén. Y vamos a mirar un poco a Jesús, hermanos. Vamos a mirar un poco cuál era la iglesia de Jesús, hermanos. Amén. Mira, en el tiempo de Jesús había mucha religión, ¿verdad? Habían muchas escuelas. También había un templo grandísimo, hermanos. Habían sacerdotes, habían obispos,
Habían papas tal vez, con uniformes de efod, hermanos, con uniformes que eran conforme a la ley. Toda la mecánica la tenían ellos allí, hermanos. Las iglesias estaban repletas el día sábado, porque pues esa era su tradición, hermanos. Amén. Pero ¿saben? En ese momento aparece un fanático para ellos, hermanos. Aparece un hombre sanando los enfermos. Los paralíticos se levantaban. Los ciegos podían ver. Los cojos andaban, hermanos. Las muletas se caían. Amén. Y los grandes de ese día, hermanos, se preguntaban qué era ese alboroto, hermanos. Amén. Le decían a Caifás, oye, ¿sabes? Se levantó un hombre de Nazaret y está sanando a la gente. Y la gente corre detrás de ese hombre. Y dijeron, pues tal vez esa gente es ignorante. Le preguntó, hermanos, el sacerdote, ¿quiénes son los que andan con él? Hermanos, tal vez le dijeron, mire, hermanos, allá anda Pedro, anda él, tal vez el que no sabe leer ni escribir. Le dijeron, ¿recuerdas esa prostituta, la del barrio? Pues ella anda con él. ¿Recuerdas a Mateo, ese ladrón que se robaba los impuestos? Pues él también anda con él. Y todos esos así, hermanos, solo es la chusma del pueblo, tal vez le decían, hermanos. Pero ¿saben? Aquellos despreciados eran los que andaban con Jesús. Aquello de mala reputación eran los que aceptaban la invitación de Jesús, hermanos. Y hoy es lo mismo, hermanos. Hoy sigue igual porque el Señor no cambia, hermanos. Amén. El libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, verso 27, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, hermanos. Amén. Así es que es, hermanos. Como los grandes no quieren, hermanos, pues entonces Dios te escogió a ti, hermanos. El Señor me escogió a mí, hermanos. Porque si usted quiere aceptar la invitación, porque si usted cree, hermanos, en Él, hermanos, porque usted está hecho, hermanos, para esa boda, hermanos. Amén. Tú has sido seleccionado y predestinado para aquello, hermanos. Pero la pregunta es, ¿tu vida está siendo digna del reino? Porque, hermanos, usted tiene en esta noche, hermanos, y en toda tu vida, tienes que dejarte moldear por Dios. Tienes que dejarte limpiar por el lavacro de su palabra, hermanos. Amén. Mira, allá en Oriente, hermanos, cuando ellos iban por el camino, hermanos, tal vez con sus pies sucios, llenos de estiércol de los camellos, hermanos, allá empolvados. Porque, ¿saben? Allá no era como hoy en día, hermanos, que tenemos carreteras. No, hermanos. Ellos iban sucios, pero ¿saben? Cuando ellos llegaban a su lugar, había un hombre en la puerta que lo limpiaba, que lo lavaba y le decía, antes de pasar aquí a la mesa, venga, lo bautizamos. ¿Sí? Venga, lo lavamos para limpiarle de sus pecados y ahora sí puede entrar, hermanos. Amén. Porque así somos nosotros, hermanos. Venimos nosotros sucios del mundo, hermanos. Venimos manchados, hermanos. Pero Dios nos limpia de todo eso. Nos quita ese pecado. Y no solo eso, hermanos, sino que se olvida de él. Gloria a Dios, hermanos. Mira, el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice así, hermanos. Vamos a leerlo. Miqueas 17, Miqueas 7, 8. Miqueas 7, 8. Vamos a leerlo. Miqueas 7, 8. Gracias, hermana María. Dice así la palabra del Señor. No, perdóname, esa no es la escritura.
Espérate, la busco aquí. Miqueas 7:18, perdóname. Miqueas 7:18, amén. Esa es la palabra. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, hermanos. Amén. Mira, hermanos, qué maravilloso es el Señor, que no solo, hermanos, nos limpia, no solo quita nuestro pecado, hermanos, sino que se olvida de él, hermanos. Amén. No solo te perdona la maldad, sino que él olvida el pecado, hermanos. Amén. Qué maravilloso es ese Dios. Y saben, ese es nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes, hermanos. Y usted, hermanos, no se avergüenza de eso. Usted vive digno de eso, hermanos, porque usted es un hijo y una hija de Dios, hermanos. Usted debe hablar como un cristiano. Usted debe pensar como un cristiano. Usted debe actuar como un cristiano. Usted se viste como un cristiano, porque usted y yo debemos ser dignos del reino, hermanos. Amén. Debemos ser dignos del reino, hermanos. Ya no podemos andar con las mismas cosas que andábamos antes, hermanos. Porque el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Amén. Entonces, si somos cristianos, si somos decir que somos de Cristo, que estamos en Cristo, hermanos. Amén. Que hacen las cosas viejas aún en nuestra vida. Cuando somos criaturas nuevas, hermanos, en Cristo Jesús. Tal vez usted diga, hermano, oh, pero yo era esto, yo era lo otro. Pero, ¿saben? El que está en Cristo, nueva criatura es. Usted ha sido invitado, no por cualquiera, mi hermanos, sino que usted ha sido invitado por Dios mismo, hermanos. Usted no es cualquier persona, hermanos. Usted es un invitado por el mensaje de la hora, por el Señor Jesucristo, a ser parte no de un grupo, hermanos, sino a ser parte del cuerpo universal del Señor, para sentarse a comer lo que nadie come, hermanos. Usted ha sido invitado para comer alimento sólido, hermanos. A usted le tocó el mejor tiempo, mi hermanos, donde los misterios eran abiertos y donde hay comida fresca, hermanos. Amén. Nos dicen, hermanos, muchos del mundo que nos lavaron el cerebro. Pues díganle amén, hermanos, amén. Nos dicen que estamos locos, hermanos. Pues díganle amén, hermanos, amén. Debemos hacer como aquel hombre que andaba con el letrero que decía, yo soy un loco por Cristo. Y al otro lado decía, ¿y usted está loco por quién? Amén, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice así. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Amén. Estamos locos, hermanos. Estamos locos, hermanos. Pero estamos locos por Cristo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, es digna del reino. Oh, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor vueltos nada, hermanos, tal vez envueltos en delitos y pecados, hermanos, tal vez en modas del mundo, pero aún así Dios nos recibe, hermanos. Aún así Dios nos recibió, mi hermanos, amén. Dios nos recibió, hermanos, y Dios nos invitó. Ese es Dios. Él todavía es Dios, mi hermanos. Él puede tomar a la prostituta y hacerla una santa, hermanos. Dios puede traer a un borracho y transformarlo y ponerlo a predicar, porque Dios todavía es Dios. Él no ha cambiado, hermanos, amén. Él no está de vacaciones, hermanos, amén. Él está presente, porque saben, hermanos,
Porque tú debes creer, hermanos, que Él vino a morir y ser crucificado solo para que usted viera eso. Y Él no vino solo para que usted viera eso y le diera lástima, hermanos. No, mi hermanos. Él vino y murió porque dice la escritura que la paga del pecado era la muerte. Él vino y murió por ti y por mí, hermanos. Por nuestros pecados, Él se hizo pecado para salvarte a ti y para hacernos dignos de estar en su presencia. Pero, hermanos, ¿estás siendo digno tú del reino? Tal vez aún te avergüenzas de ser cristiano. Aún te avergüenzas de tu Señor. ¿Te avergüenzas de seguir este mensaje? ¿Te avergüenzas de andar bien vestida? ¿Te avergüenzas de llevar tu pelo largo, hermanos? ¿Cómo está tu vida, hermanos? Vamos a leer el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8 dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, hermanos. Amén. Mira, Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, nosotros no nos avergonzamos de este Evangelio. Nosotros no nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo, ni nos avergonzamos de nuestro profeta, hermanos. Amén. Porque saben, nosotros somos dignos de Él. Hemos sido invitados a la fiesta y usted es un invitado especial. Hoy muchos hermanos están yendo a lugares o a iglesias, hermanos, tal vez teniendo alabanzas, adoración, pero hermanos, tal vez están como María, hermanos, amén. María estaba entretenida en la fiesta, en los avivamientos, pero cuando volteó a mirar, Jesús no estaba allí, hermanos. Jesús se le había perdido, hermanos, por 3 días. Desde Lutero, desde Wesley y Pentecostés, hermanos, perdieron la palabra, perdieron al Señor y desesperados fueron a la familia y preguntaban: ¿ustedes han visto a Jesús? Y allá estaba Jesús a 3 días confundiendo a los teólogos, hermanos, con la palabra de Dios, hermanos. Amén. Porque saben, Jesús no se sale de la palabra. Él siempre permanece con su palabra, hermanos. Amén. Pero saben, hoy en día muchos han perdido la palabra, han perdido a Jesús, se quedaron con los regalos, con los dones, pero dejaron al Señor de los dones, hermanos. Dejaron la palabra, hermanos. Pero saben, usted ha sido invitado a la fiesta y a la cena, hermanos, a comer de toda la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿eres digno del reino? Oh, hermanos, ¿eres digno del reino? Amén. Miremos dos personajes, dos jóvenes aquí, hermanos, en la escritura, hermanos. Amén. Y uno es el joven rico, hermanos, y el otro es Saulo de Tarso. Mira, estos dos hombres eran dos hombres preparados, amén. Eran dos jóvenes que asistían a grandes iglesias y a los dos los encontró el Señor, hermanos. Mira, el joven rico le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Marcos 10:17. ¿Saben? Era un hombre que iba a la iglesia, tal vez ofrendaba, diezmaba, oraba, adoraba, hermanos. Él desde muchacho, amén, en su corazón sabía que no tenía vida eterna, hermanos. Y cuando él vio a Jesús le dijo: Maestro bueno. Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le dijo: ¿sabes los mandamientos? ¿Sabes los mandamientos? Y el joven rico le dijo: desde mi juventud los he guardado. Y el Señor le dijo: solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Pero nos dice la Biblia, hermanos, que se fue triste porque tenía muchas posesiones, hermanos. Amén. Ahora, cuando él se fue,
no se echó al mundo. Vemos que él siguió prosperando. Amén. Él no se arruinó, hermanos, porque la próxima vez que vemos a este joven, hermanos, lo vemos en Lucas 12:17, hermanos. Amén. Vamos a leerlo en Lucas 12:17. Y esto es para que miremos, hermanos, que no solo ir a la iglesia es suficiente. No solo leer la Biblia es suficiente. No solo tal vez guardar los mandamientos es suficiente, sino que tú tienes que tener una seguridad en tu corazón, hermanos, de que Dios está morando en ti, hermanos, de que esa vida eterna está en ti, mi hermanos. Amén. Lucas 12:17 dice, y él pensó dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, hermanos. Amén. Entonces vemos, hermanos, que no solo se trata de ir a la iglesia. Amén. No siempre prosperidad, hermanos, quiere decir que tú estás con Dios. Prosperidad, hermanos, no quiere decir bendición. Amén. Por eso tienes que revisar cómo está tu vida, hermanos. Amén. Y la próxima vez, hermanos, que vemos a este joven, hermanos, lo vemos en el Hades, estando en tormentos. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 16, verso 22, hermanos. Amén. Lucas 16:22. Y se aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, tienes que revisar que tu vida, hermanos, no esté como este joven, hermanos. Amén. Porque este joven, hermanos, desde pequeño guardaba los mandamientos. Hacía bien, hermanos. Pagaba sus diezmos, sus ofrendas, oraba, leía la Biblia, pero aún así le faltaba algo, hermanos. Amén. Por eso en esta noche es tiempo de revisar y de meditar, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo dignos del reino? Porque para ser dignos del reino, hermanos, amén, recordemos que tenemos que estar vestidos, hermanos, amén, con el vestido de Dios, con el vestido del Espíritu Santo, hermanos, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ven? Todo lo que este hombre cosechó, todo lo que tenía aquello que él aceptó, no le sirvió para nada. No le sirvió su religión, porque él rechazó la invitación de Dios. Pero cuando miramos a este segundo hombre, hermano, Saulo de Tarso, amén, vemos que cuando el Señor se lo encontró, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, siendo escritural, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, toma mi nombre y predica el evangelio a los gentiles. Y Pablo dijo, hermanos, yo voy. Señor, lo que tú me digas, yo lo hago, hermanos. Amén. ¿Ven qué diferencia tan tremenda de estos dos jóvenes? Dos jóvenes, hermanos, que fueron criados en el evangelio, hermanos. Enseñados por grandes hombres, hermanos. Amén. Pero a uno, amén, rechazó la invitación y otro la aceptó, hermanos. ¿Qué diferencia hay en esto, hermanos? Amén. Que uno era digno, hermanos. Se consideraba digno, el otro no, hermanos. Amén. Eso es lo que tenemos que tener presente en nuestra vida. ¿Estamos siendo considerados dignos del reino? ¿Nos consideramos dignos del evangelio? ¿Nos consideramos dignos de la palabra de Dios? ¿Estamos siendo dignos en todas las cosas? Nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos. ¿Está siendo digno de eso, hermanos?
Amén. Pregúntate esto en esta noche. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, tu amor y tu bendición. Te damos gracias por tu corrección y por tu consejo, Señor Dios. Permítanos, Señor Dios, meditar y revisar en esto. Hacer un inventario de nuestra vida, Padre Celestial. Y Señor, si tal vez nos hemos confiado, Señor Dios, de solo ir a la iglesia, de solo leer la palabra, de solo escuchar el mensaje, hermanos, pues, Señor, ayúdanos a revisar más de fondo, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a escudriñar más nuestro corazón, Señor Dios, y tener la seguridad de que tú estás en nosotros, Señor. Padre, no solo que estás con nosotros, porque es bueno cuando tú estás con nosotros, pero Señor, tú quieres estar en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que nos permita revisar, Señor, en qué estamos faltos, Señor Dios, y podamos corregirlo, Señor Dios. Porque Padre, el tiempo, Señor Dios, está llegando a su fin, Señor Dios. Cuando vemos, Señor, todas las cosas sucediendo, Señor, a nuestro alrededor, tu palabra cumpliéndose, Señor Dios. Padre, permítenos estar listos y preparados, Señor Dios. Oh Padre, vivir cada día, cada minuto, Señor, como si fuera el último, Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo. Bendícenos en esta noche, Señor. Y que tú, Señor Dios, en esta noche hayas hablado a nuestro corazón, Señor Dios. Y que, Padre, podamos estar ciertos de ti. Te amamos y te adoramos en esta hora, Señor. También pedimos oración por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas al dador alegre, Dios Todopoderoso. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Donde quieras, fiel te seguiré. Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos una bendecida noche. Shalom Ubrajad. Dios los bendiga.